Magíster, nosotros somos del grupo número 9, los penalistas. Estamos conformados por Jocelyn Arias, Carla Bravo, Marcelo Lema, Alexis Nazate, Yoconda Chicango, Cristina Gaona, Marjorie Quispe, Ubiyus Lili. Vamos a hablar acerca de Giuseppe Di Vittorio, el mismo que también era conocido como Nicoletti, y que nació el 11 de agosto de 1892 y falleció el 3 de noviembre de 1957. Nicoletti fue conocido también por ser sindicalista, un político comunitario, líder de movimiento obrero y socialista. Como mi compañero mencionaba, él nació en Cerignola, Apulia, Italia, en un seno de una familia de humildes jornaleros. Eh, a su corta edad se quedó huérfano y después de la muerte de su padre trabajó como jornalero. En mayo de 1904 se unió a la huelga, hizo una propagación de las ideas socialistas que él tenía, fue influenciador en la organización de campesinos y fueron asesinados 5 trabajadores. Giuseppe Di Vittorio fue activista dentro del movimiento socialista, además desde sus 15 años formó parte del círculo socialista de la juventud. Además, Giuseppe Di Vittorio trabajó en la Cámara de Trabajo tanto de Bari como de Murge. También Giuseppe Di Vittorio fue un líder anarcosindicalista de la Unión de Sindicale en Italia. Giuseppe De Vittorio abogó por el irredentismo de Filippo Corridoni. También combatió en la guerra, donde sufrió varias heridas. En 1924 fue elegido diputado en la Cámara de Diputados de Italia. Fue enemigo del régimen de Benito Mussolini, que era un militar y dictador del Partido Nacional Fascista. Fue condenado a 12 años de prisión, pero logró escapar de la misma, huyendo a Francia, donde participó en la refundación de la Confederación General Italiana del Trabajo. Giuseppe Di Vittorio vivió en la Unión Soviética desde 1928 hasta 1930, donde fue representante de Italia ante la Internacional Campesina. Giuseppe regresó a París, donde perteneció al Partido Comunista de Italia en el exilio. Durante la guerra fue arrestado por los nazis. Finalmente, Giuseppe Di Vittorio en 1943 fue puesto en libertad por los partisanos y posteriormente se unió a la resistencia en la lucha contra la República Social Italiana de Mussolini en el norte de Italia. Gracias. Con nuestros compañeros hemos preparado algunas preguntas de Kahoot que las vamos a realizar en este momento. Giuseppe Di Vittorio. Aquí viene la primera pregunta, que va para mis compañeras. ¿Cuándo nació Giuseppe Di Vittorio? El 11 de agosto de 1892, el 22 de agosto de 1892, el 25 de agosto de 1894 o el 11 de agosto de 1892. El 11 de agosto de 1892. Listo, es correcto. A Giuseppe Di Vittorio también se lo conocía como Nicoletti. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero.
Listo, tenemos la siguiente pregunta. ¿Y a cuántos años fue condenado a prisión? ¿15, 11, 10 o 12? 12. Listo, correcto. Y nos faltaría la última pregunta. Giuseppe Di Vittorio abogó por el irredentismo, la utopía, el nazismo o el capitalismo. Fue el irredentismo. De igual manera tenemos un video que nos gustaría proyectar acerca de Giuseppe Di Vittorio que va a solventar algunas dudas que quedó de la exposición. Creo que no se escucha el video. Voy a volver a compartir. A combattere Francisco Franco e alla fine della guerra rientra in Francia, dove viene arrestato dai nazisti e consegnato all'Italia, che lo imprigiona a Ventotene. Liberato nell'agosto del 1943, partecipa alla lotta di liberazione. Firmatario del Patto di Unità Sindacale di Roma del 1944, diviene segretario generale della CGIL unitaria e poi, dopo la scissione, della CGIL fino alla sua morte. Nel 1946 deputato all'Assemblea Costituente. La sua fama e il prestigio ebbero largo seguito tra la classe operaia ed il movimento sindacale, tanto che nel 1953 fu eletto presidente della Federazione Sindacale Mondiale. Fu uno dei primi marxisti a intuire la pericolosità del regime stalinista sovietico, tanto che nel 1956 suscitò scalpore la sua presa di posizione, difforme da quella ufficiale del PC, contro l'intervento dell'esercito sovietico per reprimere la rivolta ungherese. L'anno successivo a Lecco, poco dopo un incontro sindacale, un infarto gli fu fatale. Il viaggio della salma fino a Roma, dove venne sepolto al Verano, fu indimenticabile. A ogni stazione ferroviaria il treno era costretto a fermarsi per la folla che si radunava per un ultimo saluto. A pugno chiuso. Y eso sería toda nuestra exposición. Muchas gracias, ingeniera.